bendiga muchísimo. Soy Fausta Viván, os del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, aquí sigo en la peluquería para la gloria de Dios. Pero voy a hacer esta meditación hoy y el Señor se va a glorificar en esta palabra. Coge tu Biblia, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda que hacemos meditaciones casi todos los días y esos días el Señor nos tiene ahí en el libro de Jonás. Hemos meditado el capítulo 1, hemos meditado el capítulo 2, que hicimos un vídeo completo, y hoy vamos a empezar el capítulo 3. Coge tu Biblia, como te he dicho, y no faltes, ¿verdad? Vamos allá. Dice así la palabra de Dios, leo en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vamos a pasar al versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de 1 día y predicaba diciendo, escucha lo que decía el hombre: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del mensaje que fue este hombre proclamando, ¿verdad? Que allí estuvo dando el mensaje a Dios. Que al principio, si vas atrás, vas a encontrar que no fue tan fácil, ¿verdad? El Señor no le convenció tan fácil. Bien, nuestro tema es la segunda comisión de Jonás. Punto y coma, su obediencia. Jonás aquí tuvo que obedecer. Ahora te voy a hacer un resumen de los 3 capítulos, ¿vale? El primer capítulo, mi querido amigo, vemos aquí que el primer capítulo es la historia del llamamiento y rebelión de Jonás. Esto es el primer capítulo de lo que ya estuvimos hablando. El segundo capítulo, muestra el arrepentimiento y salvación de lo que pareció una muerte segura. Porque este hombre, en el vientre de un pez, tú explícame cómo iba a salvarse ahí. Tuvo que haber una obra divina para que este hombre se salvara primero de la tempestad y luego de salvarse del vientre de un pez. El capítulo 3, que estamos hablando hoy, declara la prédica de Jonás en Nínive y el arrepentimiento de aquella ciudad. De esto vamos a hablar, pero hoy vamos a hablar de los 4 primeros versículos, para no hacer el vídeo muy largo. Mira, por segunda vez parece insinuar que Jonás seriamente buscó al Señor con respecto a su comisión, temeroso de hacer algo que el Señor no quisiera. Él esperaba hasta oír de nuevo un mandato de Dios. Entonces vemos aquí que el hombre ya no iba con juegos. Tal no muestra una reserva de su parte, sino más bien un deseo apremiante de agradar a Dios. Este hombre ya quería agradar a Dios, como tú y yo, ¿verdad? Cuando nos portamos mal, queremos agradar a Dios, que el Señor esté feliz con nosotros. Vamos a pasar al versículo 2. La comisión dada aquí es básicamente la misma como la que le fue dada en el versículo 2 del capítulo 1. Así que te invito de verdad otra vez a ir a ver el capítulo 1. Es impresionante todo lo que pasó ahí. Mira, allí el Espíritu Santo dijo, pregona contra ella. Mientras que aquí en el capítulo 3, versículo 2 dice, proclama en ella. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré, dice el Señor. Esto se refiere al Señor, que es el autor de todo lo que Jonás iba a decir. Punto 1. A Jonás se le llamó una segunda vez para que predicara condenación y juicio, como hemos leído en el versículo 4. Su responsabilidad era entregar ese mensaje, ya fuera que los ninivitas lo recibieran o no. El papel de Jonás no era convencerlos, era dar el mensaje. Vamos a pasar ya al punto 2. Dice así la explicación. A los predicadores del Evangelio se les llama asimismo anunciar el consejo de Dios. Deben predicar tanto de la misericordia como de la ira de Dios, tanto del perdón como de la condenación. Deben tener cuidado de no suavizar el Evangelio a fin de evitar la ética y las doctrinas difíciles de la palabra de Dios. Deben predicar de tal manera
que las personas se vuelvan de sus pecados. Entonces, ¿qué pasa? Vemos aquí que hay que predicar lo que el Señor nos dice. Te voy a leer algunos versículos bíblicos para que veas y entendamos lo que quiero decirte. Mira ejemplo aquí. Te voy a leer el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27. Dice así: porque no he rehuido, escucha, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo dijo todo. Te voy a leer ahora, espera que lo tengo aquí, 2 de Timoteo 4:2. Dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te voy a leer ahora el libro de Hechos 14, versículo 15, dice así: y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mira, estamos viendo aquí que en la segunda epístola de Timoteo 4:2 que te he leído ahora, estamos viendo que está escrito ahí tal cual como también Jonás respondió cuando los del barco, el capitán del barco y los demás tripulantes le preguntaron: ¿y tú qué, dormilón? ¿Quién eres? Porque cuando echaron las suertes empezaron a hacerle estas preguntas y él respondió parecido también. Vamos a pasar al versículo 3. Vemos aquí que dice: ciudad grande en extremo. Esto es lo que vamos a hablar aquí. La ciudad de Nínive tenía más de 120,000 habitantes. Jonás, que estamos hablando, este libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11, dice así: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. No tendré yo piedad de ellos, dice el Señor. Le dice aquí a Jonás, porque Jonás, como hemos estado viendo, Jonás no quería que el Señor tenga misericordia. Sabía que el Señor es tardo en ira y abunda en misericordia. Entonces Jonás, lo que el hombre no quería es que los ninivitas sean salvos, porque eran sus enemigos. Entonces dijo: pues esa es la mía, que el Señor que destruya esta nación. Pero el Señor, nuestro Dios, no tiene nuestros pensamientos. Nosotros, cuando tenemos algún enemigo, alguien que nos hace daño, entonces, si además el Señor nos dice que va a haber condenación en su vida, pues ya vemos aquí nuestro hermano Jonás, pues todo feliz, dijo: pues esta es la suya. En este versículo 3 también vimos: y Nínive era ciudad grande en extremo, ¿verdad? De 3 días de camino. Eso corresponde al tamaño de la ciudad y no a la distancia del viaje de Jonás. Escucha, la ciudad tenía cerca de 103 kilómetros, o sea, unas 64 millas. Unas 64 millas alrededor, ¿vale? Y luego vemos que requería 3 días, mi querido amigo, para que un hombre la circundara caminando alrededor de la ciudad. Fíjate todo lo que tenía que caminar este hombre para hacer la obra de Dios. Y nosotros nos quejamos con todos los medios que tenemos. Este hombre tenía que caminar 3 días para hacer la obra de Dios. Y tú y yo nos quejamos yendo en coche. Hasta yendo en coche nos quejamos. Versículo 4. La primera frase probablemente significa que Jonás entró en la ciudad cerca de 19 kilómetros, que son unas 12 millas de distancia, y predicaba el hombre. Y eso declara que se paraba posiblemente en algún mercado o en una encrucijada congestionada, donde había gente. Igual se paraba ahí, alzaba su voz y a voz en cuello predicaba el mensaje que el Señor le había dado. Su mensaje era como sigue. Escucha el mensaje de este hombre: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este es el mensaje que iba pregonando a viva voz. Predicaba el hombre. Como se halla en Mateo. Te voy a leer el libro de Mateo 16, del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿A quién? Aquí ya es Jesús el que está hablando aquí, del que están hablando. Y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo:
Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Versículo 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. La señal, escucha, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Ahora te voy a leer el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 30. Dice así. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre en esta generación. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Esta es la palabra a compartir hoy. El Señor es maravilloso que nos ha dado esta palabra y estamos viendo aquí que esta es la segunda comisión de Jonás y su obediencia. Esta vez el hombre ya no se lo piensa. El Señor le dice, él se levanta y va y pregona y habla y predica. Tú y yo no tenemos que ser tercos cuando Dios nos llama a hacer algo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque muchas veces cuando, como en este caso que los ninivitas hacían mucho daño a los judíos, al pueblo de Israel, me supongo, porque cuando tú lees un poco vas a ver que eran enemigos. Entonces Jonás, cuando escuchó que el Señor había dicho que sea él el profeta para ir a darles la nueva, él entendió que el Señor es tardo en ira y abunda en misericordia. Entonces dijo, yo si les voy a dar este mensaje se van a arrepentir y el Señor que abunda en misericordia les va a perdonar. Y son mis enemigos. Entonces prefiero que el Señor acabe con ellos, ¿verdad? ¿Cómo pensamos tú y yo, verdad? ¿Cómo pensamos tú y yo? Y el Señor está muy lejos de estos pensamientos. Que Dios nos ayude a tener su mente, a pensar como Él. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Hasta luego.